El tío prianista chayotero, cabeza de rodilla, volvió a salir con su de que le salieron asuntos urgentes. Así que la revolución antiimperialista toma el control del canal a través de mi voz y la de Azabache, con quien comparto que el tío es un burro derechango priampe. ¡Viva la 4T! ¡Viva AMLO! Antiimperialista y cuatroteísta no es lo mismo. Zurdos de mierda. Ni entre ustedes se ponen de acuerdo. No es lo mismo, pero hoy vale la pena asociarnos para combatir las causas de la ignorancia. Y lo haremos dejándole a Azabache una fina selección de videos del tío en los que habla de la deuda, incluida su relación con el PIB. No solo por el comentario de Azabache, en quien confío que nos demostrará en nuevos comentarios lo poco que sabe e investiga el tío antes de salir a hablar cualquier burrada. Seguro que podrá contraargumentar apropiadamente, sino porque en esta dinámica del lunes financiero, miércoles de economía y viernes de política, resulta que salió ganador un video precisamente sobre la deuda duplicada por la 4T. Pero contrario a lo que crea Sabache, el tío ha hablado hasta el cansancio de lo mismo, que cambien 2024 por 2025 y prácticamente nada ha cambiado. Que ya dejen de hacerle la mano y que voten y den like a otros comentarios si quieren que hablen de otra cosa. Bueno, ahora yo estoy divagando. Ahí les dejo las penas que dejó el tío. Azabache, confío en ti, eres la voz del pueblo, destroza al tío. Jun dice, ya tío, este sexenio se contrató más o menos deuda para que atraiga energúmenos. Los energúmenos no le van a entender. Pero como igual los quiero a todos, vamos a intentarlo. Tampoco entenderán que el hecho de que se critique o reconozca positiva o negativamente algo no significa que se le rechace o apoye por completo. Simplemente es lo que es, sin conspiraciones ni fanatismos. Basados en hechos, datos, números, matemáticas. Hasta ciencia tengo que decir ya, sin filosofías ni ideologías. Vean los videos de brecha salarial. Nos cuesta trabajo soltar las emociones. Y luego dicen que las mujeres son emocionales. Ay, sobrinos, deberían ver lo emocionales que se ponen en los comentarios. Te juro que si no dejas de divagar, te voy a... Bueno, una forma de abordarlo es a través de lo que se denomina saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público. Es un concepto muy amplio que considera al gobierno federal como garante de diversos financiamientos. No son solo los créditos otorgados por el maquiavélico Fondo Monetario Internacional. También para estatales, financieras y no financieras, cosas como los CETES, bonos, sudibonos, esas que en este canal se promueven como la mejor inversión para principiantes. Que vayamos a hacer este video a la 4T no significa que esté todo mal. También pasivos y hasta el IPAP. Es un porcentaje de todos estos factores respecto al PIB. El PIB es la riqueza nueva generada en un periodo de tiempo. Vean el video de PIBs. ¡Miren el tamaño de esos huevos! Este indicador ha crecido en particular a partir del 2007, durante la administración del Espurio. Qué feo pasar a la historia con ese nombre, Felipe el Espurio. La verdad se lo ganó. Quizá no por lo que creen, pero... No divagues. En su sexenio pasó del 28.8% a 37.2%. La administración de Peña Nieto cerró con 44.5%. En este sexenio llegó a estar en 51.6%. Efecto pandemia, no es que se endeudaran, es que el PIB cayó. Y para 2024 se estima cierre en 48.8%. O sea, ha aumentado, pero no es la gran cosa, y menos que sexenios anteriores. La Secretaría de Hacienda estima que, bajo los supuestos de menores tasas de interés y reducción al gasto público de 3% del PIB, para conseguir superávits primarios, o sea, que ingrese más de lo que se gasta del 2025 en adelante, o sea, ya le echaron la bolita al que sigue, el porcentaje de la deuda con respecto al PIB se mantenga estable. Este nivel de deuda no representa ningún problema para el pago de deuda soberana o siquiera de Pemex, que a estas alturas ya son lo mismo. Pues entonces todo de fábula, ¿no? Sí, excepto que la deuda es para invertir, no para gastar. ¡Piensa, Mark! La deuda por sí misma no es un problema. ¿Para qué la estoy usando? Es lo importante. La deuda es una herramienta que permite diferir gastos en el tiempo, lo que hace sentido si utilizas tu dinero para invertir en cosas que generen más de lo que pagarás, lo que te permitirá pagar tu deuda sin problemas. Pero si lo que estás haciendo es patear el balón, o sea, usar la deuda para comprar ropa, alimentos, electrónicos, lo que va a pasar es que en el futuro tendrás que reducir tu gasto, lo que significa comprar menos cosas. Diría la abuela, pan para hoy y hambre para mañana. ¿Las ayudas sociales no son inversión? Si quieren, luego hacemos video específico, pero ¿qué está comprando la gente con eso? ¿Están poniendo negocios, creando cooperativas productivas, realmente capacitándose, no haciendo horas nalga en una oficina? Y aunque adquieran experiencia, ¿tendrán recursos y preparación suficiente para poner un negocio que realmente funcione? ¿O están comprando comida y ropa? Las ayudas sociales son necesarias para un segmento muy importante de la población y es un gasto sin retorno que se debe hacer, ni hablar. ¿Pero todas? ¿Es sostenible en el tiempo? Algunos argumentarán, pero al comprar ropa incentivan la producción, muy lógico.
Sí, de algunas empresas, sí, no son cosas importadas. Pero ¿de dónde obtienen los recursos? Del gobierno, ¿no? Y la pregunta aquí es, ¿los ingresos del gobierno están creciendo para poder mantenerlas? Pues obvio, sí, tienen dos bocas. ¿Entendieron la pócima? Haciendo a un lado el hecho de que las personas solo están gastando, volviéndose dependientes del gobierno, no logrando producir por sus propios medios, la selección de proyectos que aumenten la productividad es clave. Y aquí nos vamos a meter en problemas con los energúmenos de nuevo. Dos Bocas empezó costando 8,000 millones de dólares, superará los 20,000 para este año. Y sobrinos, échenle coco, por favor. Aunque le ganara 5 pesitos a cada litro de gasolina que produzca Dos Bocas, que es un montón nunca antes visto, pero bueno, vamos a romper récords, seamos optimistas. Representan 2.700 millones de dólares adicionales al año. Suena mucho, pero no representa ni el 1% del presupuesto de gasto del país. Por otro lado, el Tren Maya, que estaba presupuestado inicialmente en 4,000 millones de dólares, ya lleva ejercido, o sea, gastado más de 10,000 millones de dólares. Y Rogelio Ramírez, a quien respetamos profundamente, sin fanatismos, claro, tiene que lidiar con las fanaticadas de estos energúmenos. Para que me entiendan, la Sugar Baby, el político, anda gaste y gaste, tarjetazo por aquí, por allá, feliz de la vida, quedando bien con todas sus amigas. Mientras el Sugar Daddy solo ve las cuentas de la tarjeta jalándose los pelos porque ya no sabe de dónde pagará las cuentas. Puede durar así mucho tiempo, pero ¿cuánto? Y así es cada 6 años, no es exclusivo de este gobierno, aunque unas Sugar salen más caras que otras. Y ojo, que no esté adquiriendo nueva deuda no significa que su patrimonio neto no se esté viendo mermado. Está vendiendo muebles y joyas. Algunos dirían que no eran necesarias, pero discutible. ¡Cebolla! Bueno, no divago. Rogelio ya anunció que estima el costo final del Tren Maya en 28,900 millones de dólares, más que Dos Bocas. Recuperar esa inversión es materialmente imposible por factores que luego vemos en otro video. ¿Pero qué? Reivindicación del sureste mexicano. ¿En qué lo beneficia? Tampoco queda claro. Y conste que no me estoy metiendo en rollos ambientales, que también son importantes. Pero vale, seguimos. Eres una vergüenza para la naturaleza. Gasto social. Elevar las ayudas sociales a rango constitucional suena muy bonito. Pero ¿quién se va a rifar a reducirlos o quitarlos si las cuentas no dan? ¿Recuerdan Argentina o México en los 80s o el 95? El déficit público es un subconjunto del indicador previo. ¿Cuál? ¿Cómo cuál? El saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público. Pongan atención. El balance resulta de comparar los ingresos y egresos del gobierno federal más los de entidades paraestatales de control presupuestario directo. O sea, Pemex, CFE, la exportadora de sal que acaban de comprar alegremente. Porque el que controla el mercado de sal controla el mundo, es estratégico. Les digo, como Sugar, necesitaba los aretes para hacer juego con la falda. En fin, considerando todo eso, el déficit presupuestado por ellos, por la 4T, no por la oposición, el FMI o los sabios de Sion, por ellos, para el 2024, es de menos 4,9% del PIB. Vean por favor la tablita, cómo se incrementa año con año. Activen la ardilla. La deuda es una herramienta contracíclica. Esto significa que la utilizas en casos como una recesión, caída importante en los precios del petróleo, pandemias, crisis inmobiliarias que te llegan del vecino, que es igual de necio y no aprende que debe regular su sistema financiero. Bueno, ese tipo de cosas. Pero AMLO dice que ya tenemos crecimiento económico, y es verdad. Entonces, ¿para qué endeudarte? Lograr más crecimiento hoy a costa del futuro. Vayan tomando nota, sobrinos. Cada uno de estos factores es una rayita más al tigre. Si te endeudaste, invertiste y ya estás recibiendo ganancias, es momento de pagar, o al menos no crecer más la deuda, ni siquiera poquito. A menos que sin decirlo aceptes que algo no te está cuadrando y sustentes tu crecimiento en nueva deuda. ¿Será? Vaya, ¿quién lo diría? Eso fue muy fácil. Para 2024, los ingresos se estiman por ahí de 430, 440 mil millones de dólares. Y lo expreso en dólares porque si lo hablo en pesos serían miles de, ya saben. Un incremento real del 0,8% respecto al año anterior. Ignorando de momento sus cuentas alegres de ingresos petroleros, ve la lista de reproducción de Pemex si te interesa saber más, esperan que el 67% provengan de ingresos tributarios, o sea, cobro de impuestos, gracias a ajustes que se han venido haciendo desde 2019 y que, dicen, madurarán este año. Innegable el esfuerzo por hacer más eficiente la recaudación, que si realmente recaudan lo que proyectan, representará 14,4% del PIB. No está mal, pero sigue muy por debajo del 34% de la OCDE. Como dato cultural, en 2023 se estimaban estos mismos ingresos en 440 mil millones aproximadamente. Sin embargo, solo ingresaron 414, un error de estimación del 6%, nada chiquito. ¿Cómo lo arreglaron? Ajustando su déficit, o sea,
deuda no contemplada en el presupuesto inicial y recortando gasto previsto, vendiendo muebles, para que me entiendan. Y no es combate a la corrupción. Si fuera combate a la corrupción estaría presupuestado, pero no, son recortes a la mera hora. Si aún no llega el medicamento que necesitabas, ya sabes por qué. Igual pasa todos los años en todos los sexenios, pero es que estos de plano están peleados con las mates. En fin, seguimos. Matemáticas, hijo. Ya me aburrí. Conclusión. No hay conclusión, sin conspiraciones ni fanatismos. Si bien la deuda no se ha incrementado mucho, ni sería problema endeudarte mucho si inviertes en proyectos que realmente produzcan más de lo que cuestan, no habría problema. La cosa es que año con año hay recortes en el gasto y aumento en el déficit. Por 5 años seguidos las cuentas no les dieron y las proyecciones en el presupuesto del 24 son absurdamente optimistas, tanto en recaudación como en gasto. De ya les digo que el 24 no cerrará solo con 48,8%. Las inversiones no se ve por dónde sean rentables, ya de entrada, salvo honrosas excepciones como el Tren del Istmo. No lo son, dejen de hacerse chaquetas mentales. Y aunque se presume un aumento en la inversión extranjera, la realidad es que esta no es significativamente mayor a la de sexenios anteriores, y sí muy condicionada a factores internacionales que este gobierno no controla y solo fue suerte. Mala con COVID, buena con la llegada de inversiones. Como decimos, si se hiciera todo mal, no entraría ni un peso, pero tampoco hicieron nada para hacer que llegaran. Sigue sin combatir la informalidad, porque les cuesta votos. Y a ver si nuestros amigos informales ya se enteran por qué les conviene estar en el sistema financiero. Frenan su propio crecimiento. No hay país rico en el mundo con informalidad alta, ni ricos fuera del sistema. Evadir es otra cosa, igual están en el sistema, pero tema de otro video. No es insalvable la deuda, ni mucho menos, pero si el próximo sexenio no se hacen ajustes importantes y se siguen tomando este tipo de decisiones populistas, lo siento, populistas aunque les duela, en unos años serán insostenibles. Si vas a votar por Morena, está bien, no es el punto y no todo está mal. El punto es que aunque sea tu partido, debes exigir mayor responsabilidad en las finanzas y no dejarte llevar por la emoción. Están cada año dependiendo de que todo salga bien, pero ese bien no ha llegado, ni sé de dónde creen que va a llegar. De hecho, la lotería que les salvó el pellejo, el nearshoring, ya se la sacaron. ¿Esperan otro golpe de suerte? Ya no tienes mucho de dónde recortar, tus inversiones no son productivas y los compromisos de gasto social son muy grandes. ¿Cuánto puede durar así? Muchos años, hasta que un día sale un señor a decir: el ejercicio del mando en tiempos críticos obliga a tomar medidas a veces amargas y duras. Pierdas de vista el crecimiento de pensiones, costo de deuda y participaciones estatales. Gracias por tus comentarios, Bruno. No se puede todo en un solo video, pero en este intentaremos explicar el costo financiero de la deuda, que no es lo mismo que la deuda en sí misma. Este será uno de esos videos en los que toca descargarle responsabilidad al gobierno, ni hablar. Es la cosa de vivir sin conspiraciones ni fanatismos. La deuda del sector público tiene 3 características. La entidad responsable, o sea, puede ser el gobierno federal, Pemex, CFE, etc. La moneda en que se emitió, pesos, dólares, yenes, tiocoin si quieres, o lo que sea. Y la estructura de los vencimientos, o sea, el periodo de tiempo en el que hay que pagar. Luego hay 2 variables que explican la mayor parte de la dinámica del costo financiero: la tasa de interés en los plazos y el tipo de cambio. Si la tasa de interés aumenta, también el costo financiero. Si el peso se deprecia, el costo de la deuda aumenta. Al revés pasa lo mismo. Si la tasa de interés cae, se abarata la deuda. Y si el peso se aprecia, el costo financiero de la deuda en dólares cae. Aunque generalmente se cruzan. Subes tasas de interés, baja el dólar. Bajas tasas, suele subir. Aunque hay muchos otros factores. Con el superpeso que tenemos gracias a AMLO, entonces el costo de la deuda ha bajado. No seas ignorante. Ha aumentado por las tasas de interés tan altas que tenemos que pagar. Como casi siempre, ambos tienen razón y ambos se equivocan. Si me hicieran caso y vieran el video de Banco de México, sabrían ya que las decisiones de política monetaria son del Banco de México. De paso, el de a quién se le debe la deuda, para que no digan burradas. Y a diferencia de la Suprema Corte, donde lograron colar a un par de fanáticas cuyo conocimiento en leyes es el mismo que el mío en física cuántica, solo para que digan a todos: sí, señor presidente, los nombramientos en Banco de México han sido, por decirlo menos, bastante aceptables. Ya tus filias y fobias son otro asunto.
Pero hay personas bien preparadas y con experiencia en el manejo de las finanzas. Que no nos gusten los despilfarros de la Sugar es otra cosa. O que sepamos que el gobierno gasta en lugar de invertir también es otra cosa. Pero eso fue lo que la gente eligió, ni hablar. Tampoco es que tuvieran mucho mejores alternativas o algo nuevo. Solo los mismos dinosaurios con mejor marketing. Ya llegó su Sugar, mijas. No divagues. A ver, explica por qué Peña dejó una deuda de 10 billones y cerraremos el sexenio con 16 o más. Esos datos son falsos, la deuda no ha aumentado. Ya se están en paz los dos, por eso divago, para que logren entender el contexto completo y no solo suelten datos sin sentido que no explican el panorama completo. Si quisiera un video viral, solo diría, el peor gobierno de la historia, la deuda creció como nunca antes. O al revés, sus tonteras de, antes se robaban todo, que un poco sí, pero ahorita también. O sus otras onceras de, el dinero de las ayudas sociales antes lo robaban, ahora sí ven por el pueblo. Fanatismos. Bueno, sigo. No me hagan divagar de más. El hecho es que algunas decisiones de gobierno pueden afectar las dos variables antes mencionadas, tipo de cambio y tasas de interés, como una programación y ejecución prudente del gasto público, o sea, evitar caer en déficit y pagar sus deudas en tiempo y forma principalmente, y fortalezca los ingresos públicos, o sea, recaudar más, pero no solo a través de subir impuestos, también de invertir adecuadamente en proyectos productivos y combatiendo la informalidad, así como combatir todo tipo de evasión fiscal. El gobierno en el paquete económico de cada año estima las dos variables, tasa de interés y tipo de cambio. A veces se dan sorpresas no contempladas, por lo que si se dan, toca ajustar. A veces las sorpresas son para bien, como en 2023 que el peso se apreció como nunca se habrían imaginado ni ellos mismos y aprovecharon para refinanciar parte de la deuda. Es decir, pagaron por adelantado una parte aprovechando lo barato del dólar para luego pedir un nuevo crédito con mejores condiciones. Dame dinero, o quiero más. Dame dinero, quiero trabajar. Sin embargo, la deuda interna está creciendo considerablemente su costo financiero, es decir, la que se emite en pesos. Pero nos tiene que entrar en la cabezota que es el Banco de México quien fija la tasa y no la fija para fastidiar o beneficiar a nadie. La función principal de la tasa de interés es controlar el gasto de las personas y los créditos. Si la inflación es muy alta, se sube la tasa de interés para que la gente gaste menos, que el costo de pedir un crédito y con ese dinero demandar más bienes y servicios sea más alto. ¿Se entiende? Sí. Eso también provoca que extranjeros quieran comprar bonos mexicanos, pero igual lo hacen en pesos, es deuda interna. Si bien el dólar ha bajado 17% desde el inicio del sexenio, la inflación provocada por la escasez de todo tipo de mercancías por la pandemia obligó a subir la tasa de referencia hasta un máximo en el sexenio de 11.25%, lo que representa un incremento del 40.6% respecto al máximo del sexenio anterior. En ambos casos, si bien las decisiones de la administración en turno no son determinantes, muchos otros factores influyen. Así que por un lado baja por el tipo de cambio, pero por otro lado sube considerablemente por la necesidad de subir la tasa de interés. ¡Ay, qué interesante, March! Cuéntamelo todo. Y podríamos pensar, pues que no contraten deuda cuando la tasa está muy alta. El punto es que es precisamente cuando necesitas contratar deuda, independientemente para qué la uses, porque necesitas retirar dinero de las calles y así bajar la inflación, que la demanda de productos disminuya, que la gente ahorre, no tienes de otra. Bueno, sí, dejar que la inflación crezca hasta el infinito. Ay, libertarios, diamantes del Bitcoin. Vean el video de Dinero y Moneda, por favor. Para efectos de las finanzas públicas, el gasto se divide principalmente en dos. El gasto programable, que es para proveer bienes y servicios públicos, incluidas las ayudas sociales, que rondan el 70% del total, y el gasto no programable, que se destina al cumplimiento de obligaciones, como pagos pendientes de años anteriores, lo destinado a cubrir intereses, comisiones y demás conceptos relacionados con la deuda, y los recursos transferidos a estados y municipios, que ronda un 30%.
Es importante diferenciar el saldo de la deuda del costo de esta. El saldo es todo lo que debemos y el costo financiero son los intereses, comisiones y gastos de la deuda, así como el costo fiscal derivado de los programas de apoyo a deudores de la banca y saneamiento financiero. Este último concepto amerita su propio video. Pero ojo, si el país contrae deuda nueva, crece el saldo y también el costo. El aumento constantemente del déficit presupuestario contribuye a que siga incrementando el pago de intereses de la deuda pública. En este sentido, sí tiene que ver el gobierno. Adquieres deuda, vale, no importa. Pero ¿para qué lo usas? Sí importa. No puedes endeudarte para gastar y gastar si la economía no crece y no se incrementan los ingresos públicos, tanto tributarios como no tributarios. Y lo siento, nuevamente, las ayudas sociales son gasto y una compra descarada de votos, no inversión. Lo mismo Dos Bocas y el Tren Maya. No llevan desarrollo. Las ayudas sociales son indispensables para una parte importante de la población, pero no para todos. Por eso debe elegirse muy bien a quién se le entregan, no repartir dinero de forma indiscriminada. Y las obras faraónicas, cuyo costo jamás se recuperará, no traen desarrollo al país. Vean el video de Empresa Estatal. Eso tuvo que doler. A diciembre del 2023, el saldo de la deuda bruta fue un poco más de 15 billones de pesos. Suena mucho, ¿no? Considerando sobre todo que el sexenio arrancó en poco más de 10 billones y cerraremos el sexenio alrededor de los 16 billones. Por eso parece que la deuda creció como nunca antes y es una barbaridad, más del 50%. Por otro lado, el costo financiero ascendió en 2023 a 1 billón de pesos. Pero nuevamente, independientemente de para qué se use de momento, dadas las condiciones, no tienes alternativa. La deuda debía crecer por lo antes mencionado. Así que no quiero energúmenos en los comentarios. Para evitar estas distorsiones de proporción es que se expresa en proporción al PIB. En 2018, el costo financiero de la deuda era de 2.6% del PIB. En 2023 cerró con 3.3% del PIB. Ya no es el 50%, ¿verdad? Apenas un 27%. Y la deuda total con respecto al PIB pasó de 44.8% a 50.2% aproximadamente cuando termine el sexenio. Quizá un poco más, un montón igual, pero es el menor incremento en los últimos 3 sexenios. Otra forma de verlo, en México, el costo de la deuda en los últimos 5 años en promedio ha representado el 12% del gasto público. El sexenio anterior representó el 9%, pero las condiciones eran muy diferentes. Pandemia, inflación, nearshoring, superpeso. El gobierno no tiene vela en el entierro de que hoy tenga que pagar los CETES a 11% o bonos a 20 años con 13 o 14%. Buenas noticias para tu Afore, dicho sea de paso. Eventualmente verás los incrementos. Todos son factores que nadie controla realmente. ¿Ya me van entendiendo? Como referencia, Estados Unidos destina el 7.9% al pago de intereses. Canadá, 4.4%. China, qué raro, no se encuentran datos. ¿Por qué será? No que no tengan deuda, pero tema de otro video. Rusia, 2.4%. En América Latina, el promedio es de 10.7%, con Chile destinando el 2.8%, estos chilenos, y Colombia 13.3%. Argentina y Venezuela mejor ni los mencionamos. Algo anda mal. Las maromas mentales que das para justificar un gobierno incompetente. No has entendido nada. Si no es gracias a AMLO, no habríamos podido enfrentar la pandemia y no llegarían inversiones. Y seguirán sin entender ninguno de los dos, pero en resumen, la deuda y su costo es irrelevante. Lo que sí debe importarnos, al menos a partir del próximo sexenio, ya que este se perdió, es en qué invertimos. Y a ver si logro explicárselos. Cualquier cosa en la que uses la deuda, debes estar seguro que te generará más. Si lo logras, puedes endeudarte hasta el infinito, ¿verdad, Japón? Y tanto el monto como su costo es irrelevante. Tú estás produciendo más. Pero si solo haces cuentas alegres soñando con poner una tienda de abarrotes enfrente de un Oxxo, o sea, Dos Bocas enfrente de Estados Unidos, sin hacer los estudios de viabilidad adecuados, o das becas sin estar acompañadas,
de una mejora sustancial en la calidad de la educación, para que esas personas puedan ser productivas al tiempo que desarrollan industria, estancándonos en los mismos grados de educación alcanzados. Llevará tiempo, pero para cuando nos reviente la bomba en la cara, San AMLO ya habrá pasado a mejor vida. Y los energúmenos no entenderán que no será por lo que pasará en el 2036, sino por las malas decisiones tomadas hoy. ¿Verdad, Argentina? Entonces sí, la deuda será un problema. Saúl dice, yo sí valoro mucho tu esfuerzo y dedicación para educarnos financieramente. Muchas gracias, Saúl. A ti y a todos los que disfrutan los videos. Toman lo que les sirve y preguntan o cuestionan respetuosamente con lo que no están de acuerdo. Además de ayudar en las finanzas personales, el objetivo del canal es analizar temas de política y economía, incluso sin que al final tengamos que estar de acuerdo, pero sin conspiraciones ni fanatismos que llegan a conclusiones ideológicas. Vean el video de los sobrinos. La idea original del canal era trascender el negocio de EB Consulting y hacerles llegar a la mayor cantidad de personas posible una cultura financiera y política con una perspectiva neutral del mundo, sin conspiraciones ni fanatismos. Me encantan los comentarios del tipo, pero estás lleno de sesgos. Les pregunto cuáles y ya no responden. Lo sé, todos tenemos sesgos. Es como decir que el agua moja. Consciente o inconscientemente, todos tenemos preferencias por algo y nos cuesta trabajo ver o entender el punto de vista del otro o verlo desde su realidad. Pero los fanatismos nos llevan a que el diálogo sea imposible, ya que suelen surgir frases como eres un ignorante, no entiendes nada, fulano de tal te haría pedazos, como si en un debate se probara algo. O mejores, te pagaron, vendepatrias, facho, progre. Pónganse de acuerdo, ¿soy progre o facho? El problema cuando empiezas un diálogo así es que ya no hay diálogo. Pero a lo mejor, tú también eres fanático. Siguen sin decirme a qué soy fanático. Ser fanático implica un apasionamiento y defensa desmedida de creencias u opiniones. Me ponen como energúmeno cuando dicen burradas, eso sí. Y es la que tuvo la brillante idea de crear el canal del tío financiero, por lo que la odio con toda mi alma, pues me pone como energúmeno a hacer el ridículo frente a ustedes todos los días, solo en venganza para no sentir que es la única a la que regaño. Aquí se usan fuentes serias, las que publican las propias dependencias, sean de la 4T, organismos públicos y organizaciones internacionales. Solo así es posible dimensionar objetivamente los problemas y hacer comparaciones. Salir a descalificar desde tu sillón, el INEGI miente, la 4T manipula información. Me encantó un comentario que decía, ahora que no pueden pagar a los medios, les pagan a influencers como este. ¿Por qué no podrían pagarles? ¿Y de dónde sacan que me pagan? ¿Basado en qué dicen esas tonterías? Bueno, pregunta boba la mía, lo sé. Ahora, ¿cómo interpretas la información o los datos sí es relevante? No se trata de no tener ideología, pero entender que cualquier ideología es un horizonte, algo deseable, desde el minarquismo o anarcocapitalismo libertario hasta el comunismo. El humanismo cristiano del PAN, la socialdemocracia del PRI o del PRD, o el humanismo mexicano de Morena, que no se entiende bien si es socialdemócrata, nacionalismo de izquierda, antineoliberal, reformista o todas las ideologías mezcladas. Pero bueno, la vida real es otra cosa. Aplicadas en su más pura esencia, todas las ideologías son adecuadas, aunque no todas son aplicables. Entender que cuando hablamos de fanáticos, no hablamos de que siga una ideología, sino de quienes toman una ideología como religión y verdad absoluta, que están seguros, sin lugar a toda duda, que su visión del mundo es la correcta. Cualquier otra visión está sesgada o manipulada. Cuando llamamos dogmáticos a los filósofos, no hablamos de los filósofos que ejercen su profesión, sino de los que no lo hacen, es decir, dejaron de cuestionarse para convertirse en teólogos. Gracias a nuestros amigos libertarios que aceptan que les llame filósofos libertarios con humor, porque entienden la diferencia entre su ideología y la vida real. También gracias a los filósofos gastronómicos en el mismo sentido, y a los sobrinos fanáticos de la 4T que no lo son, apoyan al movimiento y está muy bien, pero no se fanatizan ni niegan la realidad. Y a los sobrinos prianistas, de esos no hay, ¿o sí? Yo sí. Bueno, si tengo que elegir entre la 4T y el PRIAN. Buen punto. Dicho esto, en los videos donde hemos hablado de megaobras, deuda pública, ayudas sociales, gestión de AMLO en general, nos han dejado comentarios varios sobrinos expertos y se los agradecemos. Estos sí son expertos, no fanáticos religiosos que se sienten en una cruzada para destruir a la mafia del poder y a los fifís. Que increíblemente no todos son bots, algunos son personas reales. Sin duda, en cada video hay muchos temas y datos que se podrían incluir, pero no por eso le restan seriedad, ni los chistes de energúmenos o memes, sobre todo. Nos gusta reconocer que hay una serie de consideraciones en un contexto muy complejo en el cual se toman decisiones. ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué cómo? ¿Qué qué?
Para que me entiendan, existe el deber ser y lo correcto en términos de política pública, pero la ejecución es otra cosa. Antes de que digan que estamos justificando y validando los pretextos de los gobiernos, les aclaro que no va por ahí. Cuando llega el político al puesto, hay un sinnúmero de figuras que querrán jalar agua para su molino. Sindicatos, empresarios, organizaciones, crimen organizado, gobernadores. Y habrá que decidir qué le tocará a cada quien. También decidir quiénes serán aliados y quiénes enemigos. No te puedes pelear con todo el mundo y tampoco darle gusto a todos. No podrías gobernar. Ve los videos de democracia representativa. Si a esto le sumamos la desigualdad, se complica más. Hay que hacer algo sin duda, pero de entrada hay demandas muy distintas de quienes reciben los programas de apoyo social, los que requieren sea más sencillo poner un negocio, otros pelearán temas de impuestos, esos malditos empresarios, otros querrán contratos públicos, otros puestos políticos, otros tendrán reclamos históricos, si existen libertarios, soporten. Cuando se hayan equilibrado las desigualdades en condiciones estructurales, o sea, los rezagos, hablamos de minarquismo o anarcocapitalismo, ¿va? O filósofos gastronómicos, no es mala onda, pero métanle mate a su ideología. ¿Qué problema tienen con las mates? Por cierto, libertarios, la economía es una ciencia social, o sea que no puede fijarse solo en matemáticas, serían matemáticas. Y así échenle a la lista, como presiones internacionales, tanto gringas como chinas y hasta de Guatemala. Pero no empiecen de conspiranoicos. Insistir en dividir al mundo entre buenos y malos es un muy mal negocio, pero no divago. ¿Más? Déjame en paz. ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Todo este choro para decir que cuando dijimos que AMLO dejará finanzas relativamente sanas fue justo considerando todo este desmadre y que es un gobierno populista. Entonces, dado que es un gobierno con este corte y que se mantuvo así de principio a fin, no dejó tan mal las finanzas. Sabemos que la deuda aumentó, pero menos que en otros sexenios, que el costo financiero aumentó, pero específicamente el costo de la deuda externa normalmente está ligado a calificaciones, y aunque la calificación de México ha bajado, el dólar también, por lo que no hay impacto en el costo financiero de la externa. Es la deuda interna la que ha incrementado y su costo financiero. Es la más grande y se adquiere por estrategias de política monetaria que determina el Banco de México, no el gobierno federal. Al final, eso beneficia a la población que ahorra directa o indirectamente, por ejemplo, en sus afores o directamente en fondos y plataformas como CETES. Pero también sabemos se están comprometiendo muchos recursos para ayudas sociales y aumentando. Este año, la pensión a adultos mayores costará 465 mil millones de pesos, o sea, más del 40% de todos los subsidios, no solo ayudas sociales. Y estas a su vez representan el 5% de todo el gasto público. Para 2036, si no las siguen aumentando e ignorando la inflación, costará 825 mil millones de pesos, lo que representará un aumento de casi el 100%. Sin embargo, los ingresos presupuestarios crecen a un ritmo del 9% por sexenio, acorde al crecimiento del PIB promedio, descontando inflación para hacerlo justo. En la rayita, pero tus ingresos crecen más que tus compromisos. Por supuesto, debes hacer ajustes a futuro, sobre todo si las megaobras hechas este sexenio no dan los resultados esperados, que sabemos que lo más probable es que no lo hagan. El tema de fondo es si ese es un peligro a futuro, ya que los energúmenos no aceptarán, en 2 o 3 sexenios, que si esa bomba explota, no será por lo hecho en el año 2036, sino por lo hecho hoy, porque estamos en la rayita. Cualquier errorcito, como una crisis inmobiliaria o cosas así, pueden salir muy caras, pero no significa que se tenga la verdad absoluta y los ingresos a futuro no puedan aumentar. No queda muy claro cómo, pero puede ser. Con Pemex, obvio. Con la nueva refinería ya no pagaremos para que nos expriman el jugo de dinosaurio. Ahí está el fanatismo de nuevo. El próximo sexenio tendrá que contratar nueva deuda para poder extraer petróleo. Si no lo hace, adiós ingresos petroleros y peor para las finanzas públicas. Ojalá saquen suficiente petróleo para que las cuentas les den y su refinería no se subutilice. A mí no me queda claro, pero vale. Pero, ¿qué quiere un político populista? Pues eso, poner en marcha medidas de gobierno populares,
destinadas a ganar la simpatía de la población, en particular aquella que vota. Estos líderes conocen y comprenden las necesidades de un pueblo y defenderán estas necesidades. Las cuestiones complejas se simplifican en el discurso y se llenan de emocionalidad, como la mafia del poder. Ni modo que se le diga a una mascota, a ver, vete a buscar tu alimento, ¿no? Hay populismos en los dos extremos. Ahí tenemos a Milei o a Trump. ¡Viva la libertad, carajo! O America Great Again. Estos no gastan, porque sí son buenos para las mates, pero tienen otras características, tema de otro video. Para los populismos de izquierda sí es importante el gasto y que el gasto se note, la grandiosidad y la buena voluntad de un gobierno preocupado por el pueblo. Trenes, refinerías, becas a todo el mundo, que te caiga dinerito cada mes en una tarjeta con el logo del gobierno, que te visiten servidores a tu domicilio para saludarte, que obvio no lo hacen gratis, son siervos de la nación, pero ninguno trabaja sin cobrar. Luego están las reformas tributarias, claramente necesarias, que no son populares, y los impuestos los pagan quienes eventualmente también votarán. Según los precriterios de Política Económica 2025, en efecto la deuda creció, no dijimos que no fuera así, pero también hemos dicho que esta deuda se debe usar para generar crecimiento, productividad, infraestructura útil, no para gasto corriente. Al mismo tiempo, la deuda está a niveles manejables. No se puede contraer deuda indefinidamente, pero la deuda pasa por el Congreso, no la define el Ejecutivo, aunque bueno, cuando tiene mayoría, pues casi es automático. Pero no sabemos cómo va a quedar la siguiente legislatura. Lo único seguro es que no se la están dejando fácil a la siguiente presidenta. El margen será muy limitado. Sus ingresos petroleros, si no adquieren más deuda, rondarán entre el 15 y 20%, lo que es la mitad de este sexenio. Y lo que venden dólares de crudo se reduce con el superpeso. ¿Ya les hizo clic en la cabezota o todavía no, mis queridos fanáticos de la 4T? Hay que estar alertas al manejo fiscal los próximos 6 años. Si quieren aumentar programas sociales, está bien, pero fundamentado en que primero logren mayor recaudación, no al revés. Y sí, todo el sexenio jugaron en la rayita y lo lograron. Se gastaron todos los fideicomisos, todos los fondos de protección, recortaron todo lo recortable y más. De hecho, podríamos decir que no se endeudaron como lo prometieron, o lo hicieron marginalmente. Solo creció el costo de la deuda que ellos no controlan. Terminaron sus obras, o casi, y mantuvieron al pueblo en razonable paz, ignorando, claro, la pequeña guerra que aún se libra, cosa de nada, pero ya revirtieron la tendencia. Como siempre, lo importante es lo que sigue. Hay que estar al tanto del manejo fiscal, pero no prender alertas de incendio, no más porque sí, sin conspiraciones ni fanatismos.